Hola a todos. Vamos a meternos de lleno a desglosar el marco esencial del derecho constitucional argentino. Piensen en esto como un repaso a fondo, súper completo, de esos que sirven para preparar un final o para tener bien claros los conceptos clave de la materia. Bien, ¿qué vamos a ver? Primero, los fundamentos, la base de todo. Después nos metemos con la Constitución misma, su estructura y principios. De ahí pasamos a los arquitectos de las leyes, el Congreso. Veremos cómo es el proceso para sancionar una ley, paso a paso. Y cerramos con algo clave, la supremacía de la Constitución y cómo se controla. Un recorrido bien lógico, ¿no? Vamos a arrancar. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Por los cimientos. En esta primera parte vamos a dejar bien en claro qué es el derecho constitucional y de dónde sale, de dónde surgen sus normas. Entender esto es fundamental para todo lo que sigue. A ver, y acá está el punto clave, ¿eh? El derecho constitucional no es una rama más del derecho, para nada. Es el pilar fundamental. Es el conjunto de reglas que le da validez a todo el resto del sistema legal. Su gran función es doble. Por un lado, reconocer nuestros derechos y, por el otro, y esto es importantísimo, ponerle un límite al poder del Estado. Miren, la idea de constitución no fue siempre la misma. Ha ido evolucionando, y mucho. Al principio, con el constitucionalismo liberal, el foco estaba puesto en las libertades individuales, la propiedad privada, lo básico. Después, con el constitucionalismo social, la cosa cambió. Se empezaron a incorporar derechos sociales, económicos, culturales, un salto enorme. Y hoy, en la etapa contemporánea, el enfoque está en la protección internacional de los derechos humanos. Se ve clarito el progreso, ¿verdad? Ok, ¿y de dónde sale todo esto? Bueno, estas son las fuentes. Son como las cajas de herramientas de los jueces y los abogados. Tenemos las leyes, obvio, la costumbre, lo que dicen los fallos de los jueces, o sea, la jurisprudencia, y lo que escriben los grandes juristas, la doctrina. Pero ojo, atención a esto. Miren el último punto. Los tratados internacionales sobre derechos humanos. Después de la reforma del 94, esto se volvió absolutamente central en nuestro sistema. Perfecto, ya tenemos las bases. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en nuestra Constitución. Sigamos con esa idea del blueprint o el plano de la nación, porque es exactamente eso, el diseño fundamental de cómo funciona el país. Y acá hay una división clave, fundamental para entenderla. La Constitución tiene, digamos, dos grandes partes, como dos almas. Por un lado, la parte dogmática. Acá están las declaraciones, los derechos, las garantías. Es la parte filosófica, si se quiere, la que dice estos son nuestros valores. Y por otro lado, la parte orgánica, que es súper pragmática. Es el cómo se organiza el Estado, cómo se dividen los poderes, el manual de instrucciones del poder. Y todo ese manual de instrucciones se basa en tres principios que son el corazón de nuestro sistema. Primero, la forma representativa. El pueblo gobierna, pero a través de sus representantes. Segundo, la forma republicana. Esto implica división de poderes, que los gobernantes sean elegidos por el pueblo y que sus mandatos tengan un fin. Y tercero, la forma federal. Un gobierno nacional que convive con gobiernos provinciales que son autónomos. Estos tres pilares definen todo. A veces uno lee el preámbulo y piensa que es pura poesía, ¿no? Constituir la unión nacional, afianzar la justicia. Pero no es solo retórica, para nada. El preámbulo es una declaración de principios. Es la brújula que nos dice cuál fue el objetivo final de los que escribieron la Constitución. Es una guía para interpretar cada uno de los artículos que vienen después. Bueno, si la Constitución es el plano, ahora tenemos que conocer a los arquitectos. ¿Y quiénes son? El Poder Legislativo, el Congreso. Su trabajo es, justamente, construir todas las leyes de la nación, siempre respetando ese plan original. Y estos arquitectos no son todos iguales. Miremos esta tabla comparativa, es súper clara. Para ser diputado, la edad mínima es 25 años y el mandato dura 4. Para ser senador, en cambio, se necesitan 30 años y el mandato es más largo, de 6. ¿Por qué la diferencia? Porque cumplen roles distintos. Diputados representa al pueblo de forma más directa y dinámica. Senadores representa a las provincias, con una mirada más a largo plazo, más federal. Entonces queda claro, el Congreso es bicameral. Tenemos 257 diputados que son la voz del pueblo y 72 senadores que son la voz de las provincias, bueno, y de la ciudad de Buenos Aires.
Son 3 por cada distrito. Esto es el federalismo en acción, pura y exclusivamente. Se busca un equilibrio entre la representación popular y la representación igualitaria de los estados provinciales. Ahora hablemos de un tema que siempre genera debate: los fueros o inmunidades parlamentarias. Es fundamental entender esto. No son privilegios personales para que un legislador haga lo que quiera. No. La idea es proteger la función, proteger al Congreso como institución. La inmunidad de expresión, por ejemplo, les permite opinar sin miedo a que los demanden por lo que dicen en el recinto. Y la de arresto busca evitar que se use la justicia para presionar o sacar del juego a un legislador. Muy bien. Ya conocemos a los arquitectos. Ahora veamos cómo trabajan. Vamos a seguir paso a paso el viaje que hace una idea hasta convertirse en una ley. Es un proceso fascinante, lleno de idas y vueltas, de controles y contrapesos. Todo empieza con una iniciativa. ¿Quién puede presentar un proyecto? El presidente, un legislador, incluso la gente a través de la iniciativa popular. Ese proyecto entra por una cámara, que se llama Cámara de Origen. Ahí se discute y si se aprueba, pasa a la otra, la Cámara Revisora. Si ésta también lo aprueba, el proyecto está casi listo. Es un doble chequeo, básicamente. Pero, ¿qué pasa si la Cámara Revisora le hace cambios al proyecto? Acá se pone interesante. Según el artículo 81 de la Constitución, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen, y esta tiene 2 opciones: o acepta los cambios o insiste con su texto original. Pero para insistir, no le alcanza con una mayoría simple. Necesita mayorías especiales. Es un mecanismo para forzar el consenso. Una vez que el proyecto pasó por las 2 cámaras, llega al escritorio del presidente. Y acá entramos en la etapa final. El Ejecutivo tiene varias opciones. La primera, la más simple, la promulga y se convierte en ley. Puede hacerlo firmando o simplemente dejando pasar 10 días hábiles. La segunda opción, el veto total, rechaza todo el proyecto. Y la tercera, el veto parcial. O sea, rechaza una parte y promulga el resto, pero con una condición: que esa parte que promulga no pierda su sentido original. Perfecto. Ya vimos el plano y a los arquitectos en acción. Pero nos falta algo crucial. ¿Quién protege ese plano? ¿Cómo nos aseguramos de que nadie construya algo que no esté permitido? Bueno, de eso se trata esta última parte: la supremacía constitucional y los mecanismos para defenderla. Y la piedra angular de todo esto es el famoso artículo 31. Es cortito, pero potentísimo. Dice que la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación. Esto crea una jerarquía, una pirámide. Y en la punta de esa pirámide está la Constitución. Nada, absolutamente nada, puede estar por encima de ella. Pero esperen, que con la reforma del 94, esa punta de la pirámide se hizo un poco más ancha. Nació lo que se conoce como bloque de constitucionalidad federal. ¿Qué es esto? Es un concepto clave. Significa que en el máximo nivel de jerarquía no está solo la Constitución, sino también una serie de tratados internacionales de derechos humanos que se mencionan en el artículo 75, inciso 22. Tienen la misma jerarquía, están a la par. Esto cambió por completo la forma de interpretar el derecho en Argentina. Muy bien, todo esto suena genial en la teoría. La Constitución es suprema, los tratados también, pero en la práctica, ¿cómo se asegura esto? ¿Qué pasa si el Congreso saca una ley que va en contra de la Constitución? ¿Quién frena eso? La respuesta está en el control de constitucionalidad, y en Argentina tiene características muy específicas. Primero, es judicial, lo hacen los jueces, no un órgano político. Segundo, es difuso. Esto significa que cualquier juez, desde el de primera instancia en un pueblo hasta un juez de la Corte Suprema, puede y debe hacerlo. No hay un único tribunal constitucional. Tercero, actúa para reparar un derecho violado en un caso concreto. Y por último, el efecto de esa decisión es inter partes, es decir, solo vale para las personas que están en ese juicio en particular. Y para complicarla un poquito más, pero es importante saberlo, hay 2 tipos de control. El de constitucionalidad, que es cuando un juez compara una norma con nuestra Constitución nacional. Es un control, digamos, hacia adentro. Pero también existe el control de convencionalidad. Acá, el juez compara la norma interna con los tratados de derechos humanos, como la Convención Americana. Es un control hacia afuera. Los jueces tienen que hacer los 2.
Y para terminar, les dejo una pregunta que es un debate enorme en el derecho constitucional. Si el poder de crear o reformar una constitución es la máxima expresión de la soberanía del pueblo, ¿puede ese mismo pueblo decidir que hay cosas que nunca se podrán cambiar? ¿Existen cláusulas pétreas, intocables incluso para el propio pueblo soberano? Es una pregunta que nos lleva a pensar en los límites mismos de la democracia.